estafa que llegó a cerca de 950 millones de dólares y que esta semana una juez que asumiera su papel, la doctora Irene Pérez, que llamó casi a los 27 meses, llama a juicio por peculado en uno de los casos. En este tiene que ver la recuperación de 216 millones de dólares. Tenemos previsto abordar el trabajo que cumplen las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el Plan Fénix. Vamos a hablar con un alto jefe de la cúpula militar de Fuerzas Armadas y la tarea profesional que se cumple a nivel nacional en medio de este estado de excepción y la guerra, el conflicto armado interno, en donde Fuerzas Armadas y Policía vienen actuando a nivel nacional. Tenemos previsto abordar el tema de la focalización de subsidios a combustibles y también este viernes un tema de Quito, el Plan Maestro de Movilidad. Hay una preocupación en el país por la tarea que cumple la Asamblea Nacional, cuestionada, por un lado, en el tema de fiscalización y por otro en la legislación. En el tema de fiscalización están desesperados por acelerar procesos de juicios políticos hasta llegar al juicio a la fiscal general, con la anuencia de las autoridades de la Asamblea Nacional. Fiscal general que de manera valiente viene enfrentando al crimen organizado y a la narcopolítica. Por cierto, para llegar a ese juicio, antes quieren procesar de manera urgente y lograr la censura y destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, que más allá de los errores cometidos al interior del órgano administrativo y disciplinario, lo que quieren estos sectores, los que buscan impunidad, es retomar el control del Consejo de la Judicatura que tuvieron hasta hace poco con el impresentable doctor Vilman Terán, que está preso en la cárcel 4, al igual que su compañero Javier Muñoz. Y cada vez aparecen nuevas irregularidades. La última de esta semana, la denuncia del presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, de haber alterado el proceso que ya era irregular del concurso de jueces nacionales. Parece que metieron mano en el sistema para entregar las preguntas y las respuestas. Un hecho que realmente debe avergonzar y en lugar de consolidar, hay que impedir que con esta iniciativa vuelvan a tomar el control del Consejo de la Judicatura. Y en el tema de la legislación, una seria preocupación por el futuro y el final del proyecto urgente en materia económica de que propuso el Ejecutivo de incremento del IVA del 12 al 15%. Ayer hubo una conferencia de prensa muy ilustrativa de Cordes, una organización respetable, responsable, en donde el expresidente Osvaldo Hurtado, el director de Cordes, José Hidalgo Payares, el economista Belardo Pachano y el economista Augusto de la Torre ilustraron la gravedad del momento económico que vive el Ecuador. En resumen, lo que sostuvieron, que estamos al borde del precipicio si aquí no se realiza el aumento del IVA del 12 al 15% y de manera permanente. Esto es inadmisible. El riesgo de salir de la dolarización, se advirtió, podría ser una realidad si no se toman correctivos inmediatos como incrementar en 3 puntos el impuesto al valor agregado y eliminar subsidios a los combustibles, especialmente gasolinas y diésel. Así lo comentaron los ejecutivos de Cordes. Pero es grave, escuchamos que al menos, ¿qué se va a afectar? ¿Se va a profundizar la pobreza? ¿La clase media se va a afectar aún más? ¿Empeorará la situación ya grave del desempleo en el Ecuador? ¿Qué es lo que se plantean? Para ello, medidas compensatorias frente al incremento del IVA permanente del 12 al 15%. Hay sectores
violentos, se dijo, que va a resultar difícil enfrentar sin recursos permanentes que requiere el Ecuador. En la declaración, los expertos coincidieron en que el país está frente a una puerta que podría llevarnos a una tragedia económica de dimensiones insospechadas. Explicaron que es la primera vez en sus 40 años de vida que Cordes organiza una conferencia de prensa de este estilo, lo cual también es una señal de la gravedad de la situación económica interna. A la par indicaron que aunque muchos vean la crisis fiscal como algo lejano y que afecta solo a quienes dependen directamente de pagos y transferencias del Estado, lo cierto es que es una situación como la actual que compromete a la economía en su conjunto, incluyendo al sistema financiero y a la propia dolarización. Esto debiera ser una campanada, lo que Cordes diera a conocer este jueves, para tomar conciencia del momento que vive el Ecuador. Y momento atípico, con los hechos violentos y la acción del narcotráfico y la narcopolítica que nos tiene en estas condiciones. Una campanada para que ojalá, resulta difícil, pero ojalá, hacer votos porque la Asamblea Nacional tome conciencia y no se lave las manos haciendo cálculos político-electorales al 2025. Y el país también debe tomar la debida nota de esta situación gravísima que en la parte económica vive el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con el señor director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, coronel Renato González, y las tareas que cumple para recuperar recursos luego de la estafa que se le hiciera en años anteriores. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú. El SUV de 3 filas para 7 pasajeros más cómodo y versátil del segmento ya está en Ecuador. Tenex XL7, un SUV número 1 líder en ahorro de combustible y tecnología 100% japonesa. Encuéntralos en todos los Suzuki Stores a nivel nacional. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor director general del ISPOL, el Instituto del Seguro Social de la Policía Nacional, coronel Renato González. Lo hemos invitado a propósito de un hecho que esta semana, un hecho positivo, en medio de esa lucha por recuperar los cientos de millones de dólares que le estafaron al ISPOL, con la complicidad de autoridades en su momento que han sido procesados y están siendo procesados hoy, otros sentenciados en los Estados Unidos. Al final, una jueza que destacamos su acción, la doctora Irene Pérez, llamó a juicio por peculado. Cierto es que en este proceso sinuoso han tenido que pasar más de 2 años, alrededor de 27 meses, para llegar recién
al llamado a juicio por peculado a 10 personas. Coronel Renato González, ¿qué representa este pronunciamiento, este dictamen de la jueza Irene Pérez para llamar a este juicio por peculado, por estafa al ISPOL, por $216 millones? Muy buen día. Buen día, licenciado, y un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos miran. Es un avance dentro de esta lucha larga que usted mismo lo ha indicado en su introducción. Nos hemos topado con casos inusuales como esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que tomó 27 meses de duración, algo inhóspito, la verdad. Pero no solo eso. Recordemos que las denuncias iniciales de todos estos casos que engendran y todo el tema ISPOL se presentaron en agosto del 2020, es decir, hablamos ya de un proceso de más de 3 años y medio. Sin embargo, lo tomamos con la tranquilidad de visualizar una luz de esperanza para la justicia en este caso puntual y sobre todo para la recuperación de los recursos que tanta falta hacen para la seguridad social policial. Yo le escuchaba en la fase previa de que se habla del riesgo que tiene la dolarización. Imagínese cómo sería de provechoso esos $700 millones que estos fascinerosos se sacaron del país a través de una serie de operaciones irregulares y que despojaron al patrimonio del ISPOL. ¿Cuánta falta harían esos $700 millones actualmente en la economía ecuatoriana? Pero no solo eso. Cuando la jueza Irene Pérez, a la cual nosotros varias veces habíamos reclamado falta de celeridad, porque en nuestro criterio se extremaba como garantista de los presuntos victimarios, pero afectando los derechos de las víctimas, que son 90,000 familias que dependen de la seguridad social policial. Sin embargo, con satisfacción, y tenemos que reconocer también, con esa ética de la señora jueza, el día miércoles dio su resolución, narró con tranquilidad todos los argumentos que en su momento los presentó la Fiscalía General del Estado, que fueron más allá de casi 170 elementos de convicción con los cuales acusó a los 10 procesados. También esgrimió ella de manera muy sucinta los argumentos de descargo que presentaron las diferentes defensas técnicas, donde se veían inclusive algunas versiones audaces, pero sin embargo concluyó con algo que en derecho era lo lógico, ya que ha existido una investigación previa, ya que existió la fase de instrucción fiscal donde el fiscal en su momento determinó acusarlos, y ya que hemos superado esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, existiendo la presunción del cometimiento de un delito grave, que es el peculado previsto en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, llamó a juicio a los 10 procesados. Entre esos 10 procesados, con mucho dolor, que es la parte que al menos a mí en el plano personal inclusive me ha causado mucha pena, 2 exdirectores generales del ISPOL, también el ex asesor jurídico, el exdirector económico financiero, el exdirector de riesgos que está sentenciado inclusive en Estados Unidos, me refiero a John Luzuriaga, el ex jefe de inversiones, Alfredo Valverde, 2 funcionarios de DC Vale, me refiero a Luis Álvarez Villamar, que está cumpliendo sentencia en Estados Unidos, y al gerente general de esta compañía. También al señor Luis Domínguez, que representaba a Rusticusi y a la Casa de Valores Ventura, y al personaje central hasta el momento, porque siempre hemos dicho, no se crea que el artífice de todo esto es Jorge Cherres Miño, no, por el contrario, detrás de él existen mafias perfectamente organizadas que están inclusive interconectadas con otras mafias, por ejemplo, del narcotráfico, de las cárceles que manejan, también de los seguros Sucre que en su momento atracaron, las mafias que se dedican a la minería ilegal. Pero, ¿quién era este personaje central? El señor Jorge Cherres Miño. Coronel González, a propósito de los 10 llamados a juicio, usted citó efectivamente los generales Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño en el año 2016. Fueron directores del ISPOL, y en el juicio de la parte que hemos revisado, ambos estuvieron involucrados presuntamente en operaciones SWAP y supuestamente habrían recibido pagos de Jorge Cherres Miño. En el caso puntual que pasaron a la etapa de juicio es el de bonos con pacto de recompra. Y permítame explicarle muy rápidamente a la gente para que se entienda cuál es el meollo del asunto. Mire, el reporto bursátil está previsto en la ley, pero tiene varias características que cumplir. Por ejemplo, se trata de contratos que no superen los 180 días, está prohibida la reinversión y tienen que estar registrados estos activos
en el catastro público, pero además deben quedar en custodia de un ente que en este caso se entendería era el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de ese vale. Ese es el reporte bursátil, eso sí está permitido en la ley. ¿Para qué opera? Les doy un ejemplo. Una empresa constructora, por ejemplo, tiene bonos del Estado por $10 millones, pero los tiene en papeles. Sin embargo, requiere liquidez para un proyecto inmobiliario. Entonces, esa empresa busca a un inversionista y le dice, mira, tengo 10 millones en bonos, te lo vendo temporalmente y te los ofrezco recomprar en 180 días. Pero ya no te los voy a pagar por 10 millones, sino te voy a pagar $10.050.000. ¿Cuál es el beneficio? El inversionista, luego de 180 días, recibirá $50.000 más. El que requería esa liquidez tuvo los recursos para construir su complejo inmobiliario, los vendió y honra sus deudas. Y estos bonos quedan como garantía en el custodio que podría ser, en este caso, el de Cevale. Eso es lo que sí permite la ley. ¿Qué es lo que hicieron en el ISPOL? Completamente todo lo contrario. En primer lugar, se inventaron una figura del reporto privado que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en su informe 356 de octubre del 2020, claramente indica no existe en la ley. Si no existe en la ley es ilegal, así de sencillo. ¿Pero por qué lo hicieron? Para tener contratos de más de 180 días, en muchos inclusive llegan a miles de días en los contratos. Segundo, estaba prohibida la reinversión. Bueno, aquí cuando supuestamente venía un vencimiento, fingían una reinversión, es decir, hacían un revolving, un bicicleteaje de esos recursos. El ISPOL no volvió a ver esos recursos. Pero lo que es más grave todavía, licenciado, para que se entienda la magnitud del atraco, los bonos que no son el eje central, sino la garantía del contrato, ni siquiera quedaron en un custodio real, sino que este custodio fingido, que era el de Cevale, subcontrató a otro custodio que era Institutional Custody Service, empresa del propio señor Cherres. Por eso es que nosotros ni siquiera tenemos el control de esa garantía que eran los bonos. Pero más allá todavía, este fasideroso de Cherres, cuando hubo el proceso de reestructuración de la deuda externa ecuatoriana, el argumento de él es que el Estado no le ha pagado los bonos. Eso no tiene nada que ver. El bono es una garantía de la operación. La operación tiene un contrato y el contrato es el que tenía que honrarse. Por eso es que la jueza, recogiendo todos estos argumentos y sumándole algo fundamental, el pronunciamiento del ex procurador general del Estado, doctor Íñigo Salvador, para quien va también nuestro saludo y agradecimiento por su labor profesional y ética, que manifestaban las contrapartes de que estos eran recursos privados. No es así, señores. Son recursos privados del aporte personal que hace el policía para su pensión. Eso sí es privado. Pero recordemos que de parte del Estado viene el aporte patronal, que son recursos que vienen del fisco. Pero no solo eso, el 60% del pago de las pensiones también viene del presupuesto general del Estado. Y claramente la ley de la Contraloría General del Estado le indica que son recursos públicos todos aquellos que inclusive son auditables, los que se mezclen con recursos privados. Por eso es que el pronunciamiento del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, fue fundamental para que Fiscalía pueda acusarlos por peculado al determinarse que hay una potencial afectación al erario nacional en virtud de esta disposición arbitraria, irregular de los recursos públicos a través de estas mal llamadas operaciones de bonos con pacto de recompra. El coronel González, la jueza al llamar a juicio por peculado, esto casi recién empieza. Sí, pero es importante recalcar este avance. Miren, ¿por qué se demoró tanto la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio? Porque a nuestro criterio, y asumo la responsabilidad, la estrategia de varias de las defensas técnicas de las contrapartes era prolongar y dilatar el proceso, inclusive para verificar cambios de carácter político. Entonces, que se enfermaba un abogado, que el otro iba a salir del país, que un abogado le abandonaba la defensa en media audiencia, que luego retomaba la defensa, que un abogado manifestaba que ya tenía agendada audiencia en otro juzgado. O sea, una serie de dilatorias que nosotros las sufrimos durante estos 27 meses. Pero el momento que la jueza les llama a juicio, ahorita está en una divergencia terrible. Ya no les queda otro camino que llegar a la última instancia. ¿A qué me refiero? Hemos superado, como lo expliqué, la fase preprocesal, que es la investigación previa. Esa fase preprocesal concluyó cuando llamó la Fiscalía a audiencia de formulación de cargos.
y lo hicieron. Entonces se aperturó la instrucción fiscal en octubre del me parece que era por mayo del 2021, si no estoy mal, o en febrero, no recuerdo bien ya las fechas, ¿no? Me parece que fue febrero del 21 fue cuando se dio el operativo, sí, el 26 de febrero del 2021. Y luego llegamos a esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero cuando la jueza les llama a juicio, ya no les queda otra que afrontar lo que queda por delante. ¿A qué me refiero? Una audiencia de juzgamiento en primera instancia, una audiencia de apelación que la podrían presentar en su momento, y estoy seguro que van a recurrir hasta casación, pero no importa, nos tendremos que ir a casación, es decir, finalmente esto lo conocerá la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Y por eso también, licenciado y pueblo ecuatoriano, es que nosotros estamos pendientes inclusive de estos cambios que se dan en el máximo organismo jurisdiccional del país, pues, porque nosotros tenemos que estar vigilantes de cómo queda conformada la nueva Corte Nacional de Justicia por estos temas. Por eso es que no podemos nosotros desatendernos de la realidad nacional. Lo importante, lo fundamental de esto, ¿sabe qué es? Que en octubre del 2020 el señor Chérez hacía una agenda profusa de medios, con un trajecito, con una corbatita verde flex, muy bien producido, a veces hasta con videos con música ambiental, y decía que esto es tan sencillo como que el ISPO le diga en qué cuenta les deposita y que al otro día transfiere los recursos. Así lo decía, con esa tranquilidad, ¿no? Bueno, vamos viendo que no era verdad. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pasó el tiempo y luego decía que esto es un desconocimiento técnico de las nuevas autoridades del ISPOL, que bastará presentarle documentación al fiscal para que esto quede desechado y se compruebe que era un escándalo político. Bueno, jurídicamente ya se ha demostrado que sí hay por lo menos indicios de presunción de responsabilidad, y ahora sí tenemos que agotar todo el proceso penal para determinar responsables, pero sobre todo algo que es fundamental, la recuperación de los recursos. En este tramo, 216 millones de dólares que se transaron en supuestos bonos con pacto de recompra, bonos que eran la garantía de esta operación y de los cuales el ISPOL hasta el momento no tiene el control de ellos. ¿Qué viene luego, coronel González, luego de este llamado a juicio por peculado? Este recién es uno de los caminos que se van abriendo en este tema, en el caso ISPOL, que como yo siempre he manifestado, tiene varias investigaciones. El caso que más avanzó en su momento con la colaboración del extinto fiscal César Suárez fue el caso Citadel, que llegó justamente a terminar esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, llamándoles a juicio a Luis Álvarez Villamar, que lo manifesté, está en Estados Unidos, y a su yerno Gonzalo Navarro, que está prófugo. Ese es uno caso. El otro caso que ya está en esta etapa sería el de peculado por 216 millones de dólares en bonos con pacto de recompra. El que está procesalmente más adelantado es el juzgamiento de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, donde la próxima semana, el 7 de febrero, tiene que reinstalarse la audiencia de juzgamiento de Alejandro Paulson Tama, que es un ejecutivo medio de estas empresas. Realmente los principales ejecutivos, me refiero a Gab Gonstein y a Enrique Huerta, se pasean libremente en las playas de Miami. Una vez más, insisto, al señor embajador Michael Fitzpatrick, yo creo que hay los argumentos necesarios y suficientes para retirarles la visa a estos sujetos, no solo a ellos, sino a otros ecuatorianos que también se han dedicado a disfrutar de los recursos mal habidos en Estados Unidos, ¿no? Y Enrique Weisson, que está por España. Y de ahí, el 15 de febrero ya tenemos fecha para iniciar nuevamente de cero la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso de Cebale. Aparte de todo lo que... ¿Es el de Guayaquil? El de Guayaquil, así es. ¿Citadel? Ahí existen 12 procesados. Citadel y de Cebale están en Guayaquil. Pero aparte de estos 4 procesos que ya están en su fase procesal y que han avanzado con lentitud, pero han avanzado, tenemos todavía pendientes varias investigaciones previas que están en manos de la Fiscalía Provincial de Pichincha, otros en manos de fiscales de Guayaquil, y nosotros tenemos que continuar atentos de esto, no solo en el país. Recordemos que en Estados Unidos estamos en un proceso judicial para lograr la recuperación de 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank a través de nuestros abogados. Kendall Coffey, el 22 de diciembre del año pasado, presentamos un escrito al Distrito Sur de la Florida solicitándole en primer lugar la recuperación de esos recursos, pero además indicándole que nosotros somos los legítimos propietarios e inclusive dándole la ruta de la transferencia de esos recursos que pasaron del ISPOL al de Cebale, al TD Bank, al Pershing Bank y finalmente llegaron al Safra National Bank. Como usted comprenderá, si se nos atracó desde el 2013 al 2019, la recuperación nos tomará por lo menos, en el mejor de los escenarios,
una década y yo no me sorprendería si nos toma más de ese tiempo. Lo importante sería recuperar. Sabemos los tiempos de la justicia, pero lo importante será recuperar. Quiero ilustrar a propósito de lo que usted recordaba de este personaje que le hizo tanto daño y que se presume sigue en México, Jorge Cherres Miño. En declaraciones a la revista de Opinión Democracia, por cierto, digo, no es una entrevista que la realizó profesionalmente la revista de Opinión Democracia, y que respondió lo siguiente el señor Jorge Cherres Miño. Entonces, el día de mañana o el día de hoy, si es que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, se siente afectado y cree que el Decevale no tiene sus títulos, muy sencillo, que abra una cuenta de Euroclear, que abra una cuenta de ETC y que los títulos sean traspasados para que miren que los títulos sí existen. El ISPOL ha tenido en su poder y tiene en su poder casi $200 millones en bonos puros. Estos bonos fueron reprogramados por el gobierno del Ecuador, fueron entregados los nuevos bonos, fueron descontados las porciones de capital que deben descontarse en la reprogramación y en este momento están listos para la entrega al ISPOL. Si el ISPOL el día de mañana da una orden para traspasar esos bonos a una cuenta propia, a una cuenta administrada, a un Euroclear propio, ellos van a recibir sus títulos y esta conversación se acabó. Porque todo el mundo dice, ¿dónde están los bonos? Claro. Nadie le cree al depósito de valores. Nadie nos cree a las empresas que estamos atrás como clearing, como subclearing, como contraparte de negocio. Nadie nos cree. Si no nos creen, denos un sitio donde los bonos tienen que ser transferidos. No son transferidos, el ISPOL comprueba que existen y se acabó la conversación. Esta fue una entrevista año 2021 con Francisco Rocha. ¿Pura mentira la que exhibe Jorge Cherres? Licenciado, discúlpeme la frontalidad y con el respeto de la audiencia, pero no puedo contenerme. Farsante, mentiroso, embustero. Eso es lo que es Jorge Cherres Miño. Qué audacia para mentir y qué inteligencia, pero mal utilizada para confundir. Mire, voy a explicar. El atraco de los $950 millones, cuando logramos comprenderlo, hay que segmentarlo. 327 millones de dólares en la mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL perdió la titularidad de esos bonos de deuda interna y que los recuperamos recién en enero del 2023, que estaban en el Banco Central, pero bajo el nombre de Napscunco, que es una filial del Citibank. Ese es el primer tramo. El segundo tramo es el que estamos hablando en este caso de la investigación por peculado de los 216 millones de dólares en bonos con pacto de recompra, que como he indicado, los bonos de existirlos solamente constituían la garantía de unos contratos que debían honrarse en tiempo, en rendimiento y en todas las otras características. Y el tercer tramo era la supuesta posesión de bonos de deuda externa para el ISPOL. Estos tres tramos, que suman casi 700 millones de dólares, por varios años, desde el 2014 hacia adelante, el Decevale, bajo el control de ¿quién? De Rodolfo Kronfle Akel, con la presencia de ¿quién más? De Oriana Rumbea Tomás. ¿Y quién era el director de operaciones? Luis Álvarez Villamar. Entonces, con estos tres personajes en el Decevale y también en la Bolsa de Valores de Guayaquil, pero sobre todo en el Decevale, mes a mes al ISPOL le enviaban un estado de cuenta, donde le decían que ahí están custodiados los 700 millones de dólares. Lo acabamos de escuchar una vez más a este mentiroso. Dice, pero si es del Decevale el que tiene eso. Bueno, en octubre del 2020, y es parte del proceso que llamó a juicio la señora doctora Irene Pérez, hay un oficio de Carlos Calvo Cox, gerente general del Decevale, que le dice al ISPOL el 30 de octubre del 2020, la verdad que el Decevale no ha sido custodio de todo esto, sino que la mal llamada certificación Álvarez, porque así lo llamaron, era un documento que les entregaba a ustedes ficticiamente Luis Álvarez Villamar. Y en otras palabras, vayan ustedes a ver a quién reclaman, ¿no? Y les aporto con este contratito que ha firmado el Decevale años atrás con una empresa que es Institutional Custody Service, la que al parecer es la custodia de sus bonos. ¿De quién es Institutional Custody Service? Del propio señor Cherres. Pero además, a confesión de parte, relevo de prueba, se dice por ahí, porque no es un principio en derecho, la verdad. El señor Cherres dice, pues, porque conoce muy bien, que el ISPOL aperture una cuenta en Euroclear o en Clearstream y al otro día les transfiero, porque él sabe, y discúlpeme una vez más la frontalidad, sin vergüenza, tú sabías que el ISPOL hasta ahora no tiene cuenta en Clearstream y en Euroclear. Por lo tanto, el ISPOL nunca, jamás
pudo tener bajo su control bonos de deuda externa, porque esos son los custodios internacionales que sí están calificados para tener bonos de deuda externa ecuatoriana. El ISPOL nunca ha tenido cuenta, hasta ahora no tenemos cuenta. Hemos gestionado inclusive meses atrás con el Banco Central la apertura de esta cuenta en una potencial recuperación de bonos de deuda externa. Pero ¿esto qué demuestra? La audacia de estos sujetos, que sabían que el ISPOL no tenía esa cuenta en Euroclear, en Clearstream o en DTC, y que le decían, yo le voy a cuidar, yo le aparezco como su contraparte ante el gobierno ecuatoriano. Y habla de la reestructuración. Vuelvo a lo mismo. Si la reestructuración de los bonos de deuda externa en los dos primeros tramos no tiene nada que ver, me refiero a la operación swap, que eran bonos de deuda interna, y en este tramo de los bonos con pacto de compra, que los bonos solamente eran garantía de un contrato, ¿correcto? Si es que no se honraba el contrato, uno se quedaba con la posesión de esos bonos. Pero en el tercer tramo, en los bonos de deuda externa, donde se podría hablar de una supuesta afectación por el proceso de reestructuración, ¿qué es lo que sucedió cuando descubrimos el atraco, obviamente, no? Que estos infames fingían pues la custodia de estos bonos. Entonces, en medio del proceso de reestructuración, se reúne el consejo directivo de esa época y... ¿Qué año? En el año 2020, ¿no? Se reúnen el consejo directivo de esa época y resuelven ¿qué? Que como el Estado ecuatoriano está llamando a un proceso de reestructuración, acogerse al proceso de reestructuración, porque si no la pérdida iba a ser mayor. Resuelven, existe el acta por si acaso, ¿no? Y se la pasan al DECEVAL y le dicen, mire, votemos a favor de la reestructuración. Parte de esa intención mediática que tienen, esa acta la presentaron en ese medio digital que ahora tiene claras connotaciones con el narcotráfico, pero intentando desviar la atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban? Decir que ahí existe el acta donde el Consejo Directivo del 2020 se acogía al proceso de reestructuración. ¿Sabe qué es lo que pasó, licenciado? Que luego, con el concurso de expertos, se reían del ISPOL. Cuando le dicen, ¿cómo que ustedes han votado en el proceso de reestructuración de la deuda externa ecuatoriana si los custodios internacionales de prestigio como DTC, Euroclear o Clearstream no les hubieran permitido votar, pues, por principio de conflicto de intereses? Es algo común, ¿no es cierto? Y le dicen, pues, los ejecutivos de ese tiempo del ISPOL, porque yo estaba en una segunda línea, no, pero aquí tenemos la constancia que votamos. Ya, les doy una resolución más fácil, les dijo el experto. Indíquenle al DECEVAL que en 48 horas le transfieran esos bonos a una cuenta en el Banco Central. Si es que lo hacen, respiren. Pero si les ponen a dar largas, es que ustedes no tienen nada. Y nos dijo, yo recuerdo claramente las palabras de ese experto, que le guardo mucho aprecio. Prepárense para lo peor, esperando lo mejor, pero mucho me temo que les estafaron. Ahí está demostrado que nos estafaron. Esto fue una burda estafa, porque el ISPOL nunca tuvo bajo su control bonos de deuda externa. Pero además, ¿sabe qué es lo peor? Esos bonos de deuda externa supuestamente al ISPOL le llegaban como pago de intereses de la operación swap. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando se venía un vencimiento de $20 millones anuales, que era el pago de los intereses de la operación swap, el señor Cherres, muy comedido, muy experto en esta materia, porque él es técnico, yo soy un ignorante, ¿no? Le decía al ISPOL con mensajitos nada más de email, ¿no? Vienen los 19 millones, ¿quieren que les den efectivo o les compro bonos? Y el ISPOL le contestaba con mensajitos, ¿no? Compren los bonos. Y supuestamente nos compraba bonos en el exterior al precio nominal, cuando todos sabemos que el bono de deuda externa tiene un castigo pues en el mercado internacional. Es decir, él tenía que pagarles, por darles un ejemplo nada más, ¿no? 19 millones de dólares al ISPOL tenía que pagarle en efectivo, y él le consultaba si queríamos bonos, le decían sí, bonos, y él nos daba, teóricamente, porque nunca llegó a nuestro control, 19 millones en bonos. ¿Cuánto le costaron al señor Cherres los 19 millones en bonos? En el mejor de los casos, 13 millones. Pero la pregunta es, ¿compró por lo menos los bonos? Y si los compró, ¿se los entregó al ISPOL? No. Entonces, ni compró ni esa es la sinvergüencería más grande, pues. Y luego le querían aducir de que por el proceso de reestructuración se dio ese descalabro. No es así, mire. En septiembre del 2019 detectan estas irregularidades gracias al reportaje de María Belén Arroyo en revista Vistazo, y también a una denuncia pública que le hizo el economista José Ibáñez en Guayaquil por la Casa de Valores Valpacífico, donde encontró en una casa de valores supuestamente custodiando bonos de deuda externa, algo que es ilegal, irregular. Pero con esas alertas en el ISPOL se dispone la salida del director general de ese tiempo, que era David Proaño. Ingresa mi general Jorge Villarreal, como yo digo, a un nido de víboras, porque ahí se quedaron todos los que ahora son procesados y que ya están llamados a juicio. Entonces quedó Núñez, se quedó Duarte, se quedó Valverde, se quedó Luzuriaga. Y cuando mi general Villarreal ya está al mando, y no sé qué nomás le harían firmar estos infames,
se empieza a percatar que la presencia de estos directores es lo que no permite descubrir los ilícitos. Recién los cambian en noviembre. ¿Sabe cuándo se empezó a trazar el señor Cherres en todas estas operaciones? Tanto en la SUAP como en los bonos compactos de recompra y también en el manejo de los bonos puros. En noviembre del 2019, es decir, cuando ya no estaban los panas, pues, cuando ya no estaba esa jorga que les llevó a Estados Unidos, a Miami y a Nueva York con los gastos pagados. Porque eso es parte también de este proceso. Núñez, en su afán de desvirtuar la responsabilidad, dice, yo ese viaje me lo pagué en lo personal. Mentirosos. Están ahí las constancias de que fueron autorizados, inclusive por el Consejo Directivo, a hacer este viaje. Y es más, ese viaje debía concurrir inclusive el que era comandante general a esa época, y porque coincidió con el día del terremoto en Manabí, se quedó. Ese es el general Diego Mejía. Así es, licenciado. Entonces, como usted verá, es toda una estela de corrupción, no es solo un dato puntual. Esto hay que conocerlo muy bien y a cabalidad para no dejarse confundir por estos infames, miserables, que se apropiaron de los recursos de 90,000 familias ecuatorianas. Uno pudiera pensar y desde afuera decirle, coronel González, hay pruebas, hay documentos de esta estafa que emprendiera Cherres y todo el grupo y conexiones. Claro, pues por eso es que ya ahora vemos que jurídicamente una jueza, y súmele a los fiscales, han encontrado suficientes elementos de convicción para que estos 10 procesados pasen a un tribunal. Claro que hay que estar pendientes también, porque nuestro sistema de justicia ecuatoriano no es que goce de un gran prestigio. Estaremos atentos y daremos batalla en cortes, pero lo importante de esto es rescatar lo siguiente. Objetivamente, ya Fiscalía General del Estado por una parte, pero ya la judicatura representada por la juez Irene Pérez han coincidido con lo que nosotros siempre hemos manifestado, que los documentos están ahí. La certificación de Carlos Carbo indicando que no eran custodios de los 700 millones están en el proceso. Los contratos, estos contratos abusivos, porque además, imagínense que yo le estoy diciendo que el bono es la garantía de un contrato. Dice, yo te vendo estos bonos temporalmente y te los ofrezco recomprar. Y si yo no regreso a recomprarte, tú te quedas con los bonos. Ese es el bono compacto de compra. Pero en los contratos que firmaba el ISPOL, le decían que si este bono en ese periodo sufre una devaluación, el responsable es del ISPOL. O sea, qué tamaña barbaridad. Pero ese tipo de contratos firmaban. Están en el proceso. No solo eso, están los informes periciales que indican que este reporto privado no existe en la ley. Y además, es muy claro, lo dijo la jueza, el artículo 37 de la Ley de Mercado de Valores nos obliga a las instituciones públicas solamente a transar en el mercado bursátil. Por ende, esta figura que se inventaron ellos del reporto privado es incumplida en la Ley de Mercado de Valores, pero además eso es lo que encaja para la figura penal del peculado en el 278 del COI. ¿Qué espera en esta lucha permanente que usted ha emprendido desde la dirección del ISPOL, coronel Renato González, al menos primero en este juicio por peculado y el resto de procesos que están pendientes? Mire, en el ISPOL nosotros tenemos varios ámbitos que atender y al mismo tiempo, sincronizadamente. La administración del ISPOL, que eran nuestros objetivos inmediatos, estabilizarle financieramente al ISPOL y darle sostenibilidad, que hasta el momento lo hemos conseguido gracias al concurso de brillantes profesionales, tanto policiales como civiles, para quienes va mi reconocimiento y mi agradecimiento. También esta faceta extrajudicial de recuperar recursos, que nos ha servido para ahorrarnos pagos a abogados, porque hemos recuperado algunos recursos de manera extrajudicial. La parte judicial como esta, pero nacional e internacional. También tenemos un ámbito mediático, porque al menos en ese tiempo, recuerde usted, no había quien confronte con el señor Cherres, y el señor Cherres se presentaba como experto, y habían al interior de las filas policiales varios compañeros que decían, yo sí le creo a Cherres. Pobres ilusos que se dejaban engañar con estos fascinerosos. Y también tenemos una faceta política, porque al ser el caso ISPOL un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional, debemos estar pendientes de cómo se dan los movimientos políticos. Y porque hay conexiones, ¿no? Claro, siempre hay conexiones. Y yo nunca he descartado inclusive que lleguemos a una faceta diplomática, como por ejemplo para concretar la recuperación de los 72 millones de dólares del Safraban. Pero usted me dice, ¿qué nos espera de aquí en adelante? Bueno, tenemos objetivos cortos que ya les he manifestado, pero también tenemos objetivos medios, como lograr la sentencia de los responsables. Sin embargo, nuestro objetivo de impacto, nuestro fin último es seguir recuperando recursos. Hasta el momento hemos recuperado 370 millones de dólares, que como yo lo he manifestado en varias instancias, son 370 millones de razones para demostrarle al mundo que sí se le puede vencer a la corrupción. Pero cuando hay compromiso, convicción, pasión y algo que es fundamental, apoyo político.
Por eso aspiramos que máximo hasta finalizar el primer trimestre de este año recuperemos esos 72 millones, que implicaría que ya habremos efectivizado una recuperación del 55% de lo que nos atracaron. Hay que continuar en labores de recuperación. Por ejemplo, hay demandas pendientes contra el Citibank, contra el Safra National Bank y también contra la Fish Corporation. Entonces, todos ellos en su momento tendrán que respondernos. TD Bank. En diciembre acabamos de detectar que 2 funcionarias del TD Bank, que es un banco internacional de mucho prestigio, 2 funcionarias emitían tarjetas de crédito al señor Chérez a nombre de terceras personas. ¿Para qué se hacía eso? Para pagar estos sobornos. Entonces, claro, le entregaban una tarjeta a Renato González, pero que estaba a nombre de Miguel Rivadeneira. Claro, los registros no quedaban a nombre de Renato González, pero él era el beneficiario de esos recursos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tendrán que respondernos estas instituciones financieras, pero finalmente tenemos que continuar solidificando la sostenibilidad del instituto del cual depende la tranquilidad de una institución que es fundamental para la seguridad interna del país, la Policía Nacional. La pregunta, ecuatorianos, es ¿cómo esperan que nuestros policías rindan más allá del 100%? Ahora mismo ya llevan como 2 meses en unas jornadas extensas y largas si no les damos la tranquilidad de que su seguridad social está resguardada. Por eso es fundamental, estratégico e inclusive afecta a la gobernabilidad, la estabilidad que pueda tener el ISPOL. Bien, al coronel Renato González, director general del ISPOL, muchas gracias como siempre y siga adelante, porque usted está luchando por la estabilidad económica de más de 80,000 familias de policías. Muchas gracias, licenciado, y le reitero algo que lo dije a la salida de esta audiencia. Me preguntó un colega suyo, coronel, ¿y va a continuar en esta lucha? Pero obvio. ¿Cómo no voy a tener que continuar? Ahí están los recursos para mi vejez. Pero no solo eso, es una lucha que hay que darla con dignidad, porque desde el 2020 que se presentaron las denuncias, escúcheme, licenciado, desde el 2020 que se presentaron las denuncias, 203 policías han fallecido en actos de servicio, 203 familias han perdido el sustento del hogar. Esos son héroes nacionales. En la guerra del Cenepa, en el 95, el país perdió casi 70 vidas humanas de brillantes militares de estas gloriosas Fuerzas Armadas que tiene el país. 70 más o menos. La Policía Nacional por año ofrenda esa cuota de sangre en las calles y avenidas del país. ¿Cómo no vamos a dar esa lucha? Tendremos que dar esa lucha, porque esas 203 familias, solo por dar un ejemplo temporal del 2020 hacia acá, se merecen eso y mucho más. Y discúlpeme que me emocione con estos temas, pero es necesario también que la gente sepa que nos atracaron a gente humilde de este país. Nosotros no somos pudientes, no somos de los quintiles más adinerados de esta nación. Nosotros somos clase media y clase media baja. Gente que a veces inclusive tenemos que comprarnos nuestro propio uniforme porque esos sinvergüenzas que estuvieron en gobiernos pasados hasta le quebraron a Fabreb, que era la fábrica que nos daba los uniformes año tras año. Discúlpeme, licenciado. Bien, muchas gracias al coronel Renato González, director del ISPOL. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el general Alexander Leboyer, y las tareas que cumple las Fuerzas Armadas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.